Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 7 de Love Síndrome 3 de 4. ¿Cuántas veces basados en el libro? ¿Te hago esto todos los días? Preguntó Day con voz ronca. Dientes afilados se burlan del hombro de Brit. Todo avanza lentamente. Responde, dijo Day en voz baja. No todos los días, respondió Brick en voz baja con la cabeza inclinada. ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas veces al día? Day volvió a preguntar. Brick no entiende por qué su amante le pregunta esto. Contéstame, dijo Day, inclinándose para morder de nuevo el cuello de It. Bueno, depende de tu estado de ánimo. A veces son 3 días a la semana, otras 4 días a la semana, respondió It en voz baja. ¿Y cuántas veces al día? ¿Cuántas veces? Responde a todo, porque tengo que volver a preguntar, dijo Day con voz áspera. Algunas veces 2, algunas veces 3, dijo It en voz baja. Day estaba tranquilo. Así que lo hacemos a menudo, murmuró Day en voz baja. Entonces, de ahora en adelante, debería hacerlo contigo todos los días, para que pueda recordar rápidamente, continuó Day. Hizo que It se girara inmediatamente para mirar la cara de su amante. Tonto, estaré cansado, dijo It con una cara de enojo. El médico me dijo que hiciera cosas que solíamos hacer juntos a menudo, para que mi memoria pueda ser restaurada. Creo que esta actividad es lo que tú y yo hacemos juntos, dijo Day en voz baja. It inmediatamente se giró para mirar a su amante, junto con empujar el pecho de Day lejos de sí mismo. Pero Day no se movió. ¿Quieres recordar o solo quieres desahogarte?, preguntó incrédulo. Sus ojos se entrecerraron hacia Day, pero todavía había una inquietud en sus ojos. Day se quedó inmóvil, mirando a It. Ahora ambos estaban bajo el agua. Day llegó a la parte de It. Shh. La corriente fluyó hasta la cabeza de It, haciendo que It moviera su cara de un lado a otro porque fue inesperado. Sin embargo, ni siquiera podía abrir la boca para regañar a su amante por jugar con abrir el agua de esta manera. Los labios de Day se encontraron rápidamente con los labios de It. ¿Por qué eres tan terco?, Day dijo enojado antes de bloquear la barbilla de It con la mano e hizo que se volviera hacia sí mismo. El torso de Day empujó el cuerpo de It para que su espalda quedara adherida a la fría pared del baño. Tonto, Day levantó la cabeza emocionado antes de liberar el agua de amor en el cuerpo de It una vez más hasta que algo de eso fluya hacia afuera. Cuando suelta su agua de amor, también en la pared del baño, Day golpeó la cadera unas cuantas veces más, antes de parar y abrazar a It porque sintió que le temblaban las piernas. La fiebre puede volver a ti, dijo It con la voz temblorosa y jadeante. Me cuidaré solo, dijo Day en voz baja antes de que It gritara cuando Day comenzó a mover sus caderas de nuevo. Otra escena. It, ¿cómo estás? La voz familiar de Belle sonó cerca. Hace que It, que estaba acostado en la cama, abra lentamente los ojos. Belle, llamó It a Belle con voz ronca, antes de fruncir el ceño al sentir dolor en todo su cuerpo. ¿Dónde te duele?, preguntó Belle en un tono preocupado. It se quedó inmóvil por un momento antes de recordar. Miró a Belle y miró alrededor del dormitorio. Cuando se volvió hacia el balcón, vio la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas. ¿Qué hora es?, le preguntó a Belle. Son las 10 de la mañana. ¿Cómo estás? Debe haber sido dura la noche, dijo Belle sarcásticamente, haciendo que se colore la cara de It cuando recordó que anoche trabajó duro, hasta que Day se detuvo. No sabe cuántas rondas tuvo, en el baño fueron 2 veces. Entiendo la palabra azul y amarillo esta vez, Pi, dijo en voz baja y todavía se quedó quieto. Sin embargo, It no se sintió incómodo. Miró hacia arriba y vio que ella estaba en pijama. Se esperaba que la persona que lo cambió fue Day. Este joven es realmente fuerte. Han estado en la habitación desde no sé cuánto. ¿Sabes? Day llamó para decirme que no iba a bajar a comer. También dijo que comiéramos y limpiemos la tienda por él, dijo Belle.